¿Alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez cuál es el sentido de la vida? Esa frase que la escuchamos muchas veces en los videos por ahí, que a veces nos aterran durante horas y horas y horas explicándonos cuál es el sentido de la felicidad, cuál es el sentido de la vida, qué bien lo vas a pasar, o no hay ningún sentido. Todos estos videos que te explican o que tratan de explicarte el sentido de la vida, ni siquiera te explican el término vida. ¿Qué significa vida? Bueno, vamos a responder. Vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. De acuerdo con ese término, si la vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de propósitos, es decir, nosotros tenemos un propósito, porque el significado de la vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de lograr ese propósito. Luego existe un propósito. Eso es lo que nos dice el término vida. Ahora, el humano pregunta su sentido porque puede descubrirlo. Tiene inteligencia, tiene autonomía, es un ser autónomo, inteligente, razonable, es decir, tiene todos los atributos para poderlo descubrir. Y por eso se lo pregunta. El humano quiere cumplir su propósito porque puede hacerlo también. Dispone de dominio, dispone de libre voluntad, dispone de incondicionalidad. Y el humano también siente que debe cumplir un propósito. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Lo siente porque es un ser emocional, es un ser que controla su actitud. Luego la actitud, el conocimiento y el poder son atributos humanos, meramente humanos. El ser humano es libre, autónomo y responsable. Y eso es algo que hay que explicarlo, porque si es libre, es capaz de optar por aquello que es válido siempre y para todo. Si es autónomo, es capaz de reconocer el juicio justo de la razón que es constante e inmanente. Y si es responsable, es capaz de cumplir con aquel deber máximo que beneficie siempre a todos. Pero solo es responsable aquel que cumple su deber, y para cumplir su deber ha de descubrirlo antes. Y no solamente hay de descubrirlo, hay que reconocerlo, lo debe reconocer por sí mismo, uno solo, cada uno de los humanos. Para calificar responsables debe de reconocer por sí solo cuál es el sentido de la vida. Al reconocerlo por sí solo, calificas autónomo, es decir, calificas que eres uno mismo con la ley, porque autónomo, auto es una palabra que significa uno mismo, y nomo es una palabra que significa ley. Luego, una vez reconocido el sentido de la vida, ese personaje que lo acaba de reconocer debe cumplirlo, y debe cumplirlo para poder calificar responsable. Vamos a iniciar esa búsqueda del sentido de la vida. Vamos a ver por dónde empezamos. Empecemos observando que todas las especies crecen, se multiplican y ejercen un control sobre cierto territorio, sobre una manada o sobre una familia, pero ejercen un control sobre un territorio además de crecer y multiplicarse. Yo, naturalmente, crezco. Yo siento la necesidad natural de multiplicarme también. Y yo domino mi actitud. Yo creo que todos los humanos dominamos nuestra actitud. ¿Cómo se ha de crecer? ¿Cómo deberíamos crecer? Porque hay personas que piensan que uno tiene que crecer yendo a la universidad, yendo a la escuela, con un maestro, pero nosotros deberíamos de crecer de forma natural. Y de forma natural nosotros tenemos una mente y tenemos un cuerpo. Ahora, si mi cuerpo controla y domina mi mente, seré un desgraciado. Eso 100%. Seré un desgraciado, seré un infiel, seré un desleal, seré un egoísta, seré un obeso, seré también un inoperante, un antisocial y finalmente un marginal. Lógico, podéis pensar en ello. Imaginaos que os apetece comer y empecéis a comer solamente por instinto, sin ningún tipo de limitaciones. Bueno, pues seríais obesos. Imaginaos que os apetece la pareja que tenéis aquí, que tenéis allá, que tenéis al otro lado. Bueno, vais a ser infiel para la pareja con la que tengáis un tipo de relación. Vais a ser desleal también. Vais a ser egoísta, lógicamente. Y inoperante, porque ¿para qué vas a responder a lo que necesita otro? Si tú eres un animal, no piensas en el otro, piensas en ti mismo nada más. Los instintos son para el beneficio de uno mismo nada más. Pero si mi mente controla y domina los instintos de ese animal humano, y además de controlar los instintos, domina y controla las virtudes de la prudencia, la firmeza y la templanza. Imaginaos un ser prudente, firme y templado. Imaginaoslo, porque cuesta imaginárselo porque no lo vemos. Normalmente no vemos a ese ser prudente en la elección de alternativas válidas, firme en la determinación a conseguirlas, templado en cuanto a que asume las diferencias y no reclama, no acusa, no rechaza esas diferencias, sino que se va adaptando a esas mismas diferencias. Imaginaos a ese
ser que domina las virtudes de la prudencia, la firmeza y la templanza, cumpliendo los compromisos y deberes necesarios, reconociendo las razones justas y razonables, ese convencimiento compartido que es incambiable, que es inmutable, esas razones que son constantes e inmanentes, como la razón de Pitágoras, por ejemplo. Ese teorema lleva 2500 años y todavía es verdad. Y imaginaos que esa persona opta por aquello que beneficia siempre a todos, sin reclamo, sin acusación, sin rechazo. Esa persona durante 7 años, yo creo que en 7 años sería capaz de madurar el espíritu en el respeto, en la confianza y en la autoestima. Ahora imaginaos que mi pareja también se establece madura durante un periodo de 7, 8, 10 años, no sé, el tiempo que le tome. Ahí podríamos formar un núcleo familiar centrado en el respeto mutuo, en la confianza mutua, en el afecto vincular maduro. Cuesta eso. Cuesta crear la confianza, porque a veces uno piensa que los extraterrestres van a venir mañana, otro piensa que la pandemia se va a terminar hoy. Es decir, tenemos diferencias y a veces esas diferencias, si no somos templados, lo que hacemos es acusarlas, rechazarlas, reclamarlas, y ahí surge el problema. En un entorno donde se respira la incondicionalidad afectiva, la sinceridad y confianza, y la responsabilidad y respeto mutuo, cada humano aporta sus sentimientos, sus descubrimientos, sus productos a un complemento apreciador o apreciativo, que no reclama, que no acusa, que no rechaza. En ese estado se sentirían plenos, convencidos y confiados, seguros y protegidos. Ese es el estado natural del ser humano. Un estado de protección, de seguridad, de satisfacción. ¿Para qué? ¿Para qué sería ese estado? Pues para la lógica razón de nuestra existencia. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? La razón de nuestro existir es muy sencilla, es sola y exclusivamente una: ser y estar feliz. Pero para poder ser y estar feliz necesitas de a dos personas que no se reclamen, no se acusen y no se rechacen, y que esas dos personas estén centradas en la conquista de lo pleno, de aquello que te hace sentir agradado, satisfecho, pleno, en la conquista de la verdad, de aquellas razones que son razonables, no solamente que tienen cierto raciocinio particular, sino que son razonables, convencen siempre a todos, son siempre y para todos verdaderas, y en aquel comportamiento respetuoso e incondicional en la cooperación, en la protección del otro, en la atención, el entender y estar atento siempre al otro. Esa frase de atender, entender y estar al otro, si es compartida por dos, facilita el camino de la felicidad. Eso es lo que buscamos y ese es el sentido de la vida: ser feliz creando vínculos filiopaternales, fraterno-conyugales y parentofiliales. Una vez que tienes la conquista de esos vínculos, lo tienes todo. Eres feliz. Ese es el sentido de la vida.